Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David López Vega. Te invito a que pases a mi canal de YouTube. Apóyanos suscribiéndote, comparte nuestros videos, dale like. Dios te bendiga. Hay una lectura que me llamó la atención y esa la escuché en la confraternidad que tuvimos, donde el pastor que estaba ahí predicando dijo una lectura muy importante, que nosotros trastornamos al mundo. Y lo leyó en la lectura que ahorita lo vamos a leer, y esto me llamó la atención. Y esto es verdad. Para la gente, nos pueden ver que nosotros estamos perturbando a la gente, que eso más o menos lo que significa trastornar, como perturbar. Y nos pueden ver de esa manera, que nosotros solamente estamos perturbando a la gente. Y me acordé que he pasado por ese tipo de situación. Muchas de las veces nos van a decir que solamente estamos perturbando a la gente, que solamente les estamos quitando el dinero o qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Y recuerdo que cuando Pablo y Silas fueron a predicar a una sinagoga, quisieron agarrarlos, quisieron detenerlos, pero ellos huyeron. Entonces los que fueron ahí dijeron, llegaron aquí con una persona, ahorita vamos a decir el nombre, se me olvidó, y dijeron, pero ellos los tuvieron aquí. Estos son los que trastornan al mundo. Y pensando en esto, bueno, este tema, el cual vamos a hablar de esta predicación, me pasa aquí el tema. Se llama Trastornando al Mundo, así se llama el tema, Trastornando al Mundo. Y vamos a ir ahí en la Biblia, lo que es ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6 al versículo 7. Y cuando lo tengan, me indican con un amén. Hechos, capítulo 17, versículo 6 al versículo 7. Y vamos a entrar así a la prédica, va a estar muy interesante. Trastornando al mundo. Es el tema de hoy, trastornando al mundo. Pero yo creo que es tiempo que nosotros sigamos trastornando al mundo, evangelizando al mundo, compartiendo al mundo, porque el tiempo está cerca, Cristo pronto viene por su iglesia y nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene. Y si ya está ahí conmigo en el libro de Hechos, capítulo 17, vamos a leer el versículo 6, el versículo 7, y dice así la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús, y dice así: pero como no los encontraron allí, llevaron a rastras a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos están violando las leyes del emperador, pues dicen que hay otro rey, que es Jesús. Amén. Hasta ahí vamos a elevar una oración. Padre, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, perdón, que perdonen nuestras faltas, nuestros errores, límpianos, purifícanos, Señor. Reprendemos a todo espíritu lleno de maldad que quiera distraernos, que quiera atacarnos, lo reprendemos en tu nombre, Señor Jesús. Tú tienes la autoridad sobre tu pueblo, Señor, y que podamos estar concentrados en tu palabra. Habla hoy a nuestras vidas, ministranos con tu Espíritu Santo, y que lo que aprendamos lo podamos poner por obra. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Y bueno, muchos nos van a ver hoy en día así, como trastornadores, que perturban a la gente, que perturbamos a los demás. Y me ha tocado ver, hermanos, o escuchar a personas que dicen: no, ¿para qué vas ahí? Solamente te están envolviendo, solamente te están perturbando. No voy a decir nombres, pero hubo una hermana que se estuvo congregando aquí
y bueno, lamentablemente su esposo ya no lo dejó venir por lo mismo, de que te están quitando tiempo, solamente te están perturbando, te están ahí contagiando de la religiosidad. No, no, ya no vayas ahí. Me tocó escuchar, no sé si fue cierto, pero bueno, me tocó escucharlo. Y yo pensando en esto, dije, no, sí es cierto, coincido o coincide con la lectura que estamos viendo, que hoy en día nos llaman trastornadores, que solamente estamos perturbando a la humanidad. Pero no es que perturbemos a la humanidad, sino es que estamos yendo en contra corrientes de agua, no estamos haciendo lo que los demás hacen. Y las cosas que los demás hacen, ellos lo miran muy normal. Y como miran que nosotros no lo hacemos, ellos quieren que también nosotros lo hagamos. Tómate una, acabo no pasa nada. ¿Qué es tanto una? Ándale. Y a fuerzas quieren hacer que tú te tomes una, ¿verdad? O vente, vamos a la fiesta, acabo no vas a hacer nada malo, ahí no vas a estar sentadito. Pero decía el apóstol Pablo que no todo me edifica, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a estar yendo ahí? Entonces, la gente nos va a tratar de hacer que hagamos lo que ellos quieren. Pero nosotros trabajamos diferente. Obviamente no somos perfectos, porque luego van a decir, no, es que se quiere creer perfecto. No, no, no somos perfectos. No somos unos santos. Estamos tratando de mejorar, de consagrarnos día tras día, de estar a cuenta siempre con el Señor. Escuchaba a un boxeador que es leyenda ya en el boxeo, y él decía, a mí el Señor me alcanzó y yo estoy muy agradecido con Él por lo bueno que ha sido conmigo, y yo todos los días trato de pedirle perdón al Señor. En las noches oro al Señor, le pido perdón, porque yo sé que en el día cometo errores, pero trato de mejorar, trato de cada día estar a cuentas con el Señor. Y eso es un ejemplo que nosotros tenemos que llevar a cabo, de estar siempre a cuentas con el Señor, porque en el día cometemos errores, fallamos, pero en las noches o en el día siempre hay que estar pidiéndole perdón al Señor, estar siempre a cuentas con el Señor, orando, hablando con Él, porque ya es tiempo que nosotros llevemos su palabra a todos los lugares y que el Evangelio se acerque a todos los hogares, porque es necesario, hermanos, que nosotros como portadores de la palabra, como mensajeros, como que compartimos su palabra del Señor, tenemos que llevarlo a todas las personas. Así que es tiempo que nosotros llevemos su palabra en todos los lugares. Marcos 16:15 dice ahí, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Pero quiero hablar de un primer punto, solamente voy a hablar de 3 puntos, y quiero hablar de un primer punto, y es que tenemos que contagiar su palabra, contagiemos su palabra. Ya que nos dicen que estamos perturbando a la gente, bueno, estamos perturbando a la gente, ahora vamos a tener que contagiarlos. Hay que contagiarlos de nuestro gozo, hay que contagiarlos del Evangelio, de su palabra, porque tenemos que compartir su palabra. Recordemos que dice ahí que tenemos que ir predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces tenemos que compartir su palabra a todas las personas. Transmitir las buenas nuevas. Y recuerdo ahora que estuvo lo de la pandemia, todo eso, todos teníamos cubrebocas porque pues nos podíamos contagiar, pero bueno, es una enfermedad que afectó mucho, pero hoy en día no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un mensaje de salvación, un mensaje de salvación, un mensaje de fortaleza. Ahora, lamentablemente muchos hoy en día tienen un cubrebocas. Tienen un cubrebocas que no pueden compartir a alguien de la palabra de Dios porque les da pena, porque les da vergüenza. Si no nos dio pena andar con el cubrebocas, ¿por qué nos va a dar pena ahora de predicar de alguien que es poderoso, de alguien que salva, de alguien que transforma? Quitemos ese cubrebocas que nos evita compartir de Dios, que nos evita hablar de Dios. En donde quiera hablemos de Dios, de Jesús. Compartamos de aquel que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Que para muchos todavía es un cuento de hadas, pero no, hoy ya no es tiempo de que veamos como un cuento, hay que verlo como una realidad porque lo es. La palabra de Dios es verdadera. Es una verdad. Y que tarde o que temprano Cristo por su iglesia va a venir.
Ahora vamos a compartir un ejemplo de contagiar su palabra, de compartir su palabra. Y está ahí en el libro de Juan, San Juan, capítulo 4, versículo 28 y 29. Bueno, es el capítulo 28, más para atrás todavía, pero es sobre la mujer samaritana. Dice que después de que Jesús le compartió, tomó una acción muy importante. Recordemos que le ofreció agua a Jesús y Jesús le dijo: yo te daré un agua de la cual jamás tú vas a tener sed. Y le empezó a compartir de su vida, de todo lo que ella había hecho, que tuvo muchos hombres y con ninguno estaba casada. Entonces, esto fue un impacto para ella. Entonces, ella tomó una acción muy importante, el cual fue llevar el mensaje y dar testimonio de lo que Jesús había hecho con ella. Transmitir las buenas nuevas. Contagiar del impacto que le había provocado Jesús. Contagiemos de su amor, contagiemos de su palabra hacia las demás personas. Quitémonos ese cubrebocas que nos evita compartir de la palabra de Dios. Y ahí en San Juan el 28-29 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ella ya tenía como una duda. Jesús ya le había dicho: yo soy, tú estás hablando con él. Y ella empezó a compartir de Dios, empezó a compartir de Jesús, empezó a compartirle a las personas. Y dice que en el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Muchas personas empezaron a creer y empezaron a acercarse, de tal manera que la gente empezó a buscar a Jesús y empezó a escuchar lo que Jesús compartía, la palabra de vida que él daba hacia las personas. Y más personas empezaron a acercarse y empezaron a escuchar lo que predicaba Jesús. Y más personas ya no solamente creyeron con lo que decía la mujer, sino con la palabra que salía de Jesús. Fueron contagiados por su amor. En el 41 y 42 dice: y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero tomó una acción muy importante esta mujer. Estuvo dispuesta a ir a predicar, a ir a compartir de lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Cuánto más de nosotros estamos dispuestos para compartir de su palabra, para contagiar de su amor? Ya que muchos nos dicen que solamente estamos perturbando a las personas, que solamente estamos trastornando a las mentes. Yo creo que sí, pero para un bien. Porque hoy, ¿cómo va ese dicho? O lo que dicen, a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. El sistema está muy diferente, muy cambiado, pero dice que su palabra no pasará jamás. Dice que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Su palabra no cambia, su palabra perdura para siempre. Pero quiero hablar de un segundo punto muy importante. Y ya vimos la acción que tomó esta mujer, que estuvo dispuesta a contagiar de la palabra del Señor, a contagiar de lo que el Señor había hecho, del impacto que había provocado en ella, que tenemos que quitarnos ese cubrebocas que nos hace enmudecer. Pero ahora quiero hablar de un segundo punto muy importante, y es que tenemos que ser influencia. Seamos influencia. Hay que influir en las personas también. Para muchos seremos locos. Recordemos cuando llegó la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, y muchos empezaron a hablar en otras lenguas. Muchos empezaron a hacer manifestaciones del Espíritu Santo, lo que es el hablar en lenguas. Muchos empezaron a levantar las manos, a gritar, a darle la gloria y la honra al Señor.
Y recuerdo que en la lectura que dice que muchas personas estaban también viendo ahí, estaban mirando y decían, hombre, estos están locos o están llenos de mostos, están borrachos. Y hoy en día nos podemos identificar que mucha gente lo sigue diciendo. Hoy en día, cuando hay campañas y la gente está levantando sus manos y empiezan a saltar y empiezan a dar la gloria al Señor, y pasa la gente y dice, están locos, no, hombre, están un poco crazy, dice, están crazy. Empiezan a decir eso. Y en el libro de Hechos ya la gente estaba diciendo que estaban borrachos, que no sabían lo que hacían. Pero dijo Pedro, no, estos no están llenos de mostos, estos están llenos del Espíritu Santo. Estos están llenos del gozo del Señor, del fuego, del avivamiento del Espíritu Santo. Eso es el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos están gozando? Den un aplauso al Señor. Aquellos que estén gozando. Porque estamos llenos del gozo del Espíritu Santo, el gozo del Señor. No estamos locos, no estamos borrachos. O bueno, estamos locos, pero locos por Jesús. Porque sin Cristo nada somos. Seamos influencia, contagiemos de su amor. Ahora, porque vamos en contracorriente de agua, regresamos al punto. Estamos en contracorriente de aguas. Estamos haciendo lo que debemos de hacer como cristianos y no como lo que hace la gente. Y nos podrán ver como un caos, como un virus, pero hay algo muy importante que tenemos que hacer, no tratar de hacer lo que los demás hacen. Dice en Romanos 12:2, dice algo muy importante, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas y al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No hay que imitar, no hay que hacer lo que los demás hacen. Nosotros tratamos de trabajar diferente, tratamos de agradar al Señor. No buscamos la aprobación, no buscamos la aprobación del mundo, buscamos la aprobación del Señor. Buscamos agradar al Señor. Dice por ahí un texto, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que tener fe. Por ahí un texto que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero algo muy importante, nos llaman trastornadores, nos llaman perturbadores, que perturbamos a las personas, pero algo muy importante, también sazonamos, no nomás trastornamos al mundo, sino sazonamos a las personas con la palabra de Dios. Sazonamos con su palabra. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces tenemos que sazonar, tenemos que darle sabor con su palabra. Porque la palabra te va a llenar, te va a saciar. Y hoy lamentablemente muchas personas buscan llenarse con los vicios del alcohol, con los vicios de la droga. Se quieren llenar con eso, pero solamente es pasajero. Solamente eso es pasajero. Eso no te va a llenar para nada. Solamente va a ser un círculo de perdición. Vas a volver a las drogas, te va a afectar. Vas a ocupar más drogas y vas a regresar y te va a acabar tu vida. Pero esta palabra te va a llenar por completo, te va a sacar de ahí donde tú estás y vas a ser una nueva persona. Seamos influencia con su palabra, influyamos a las personas con su palabra, a los jóvenes también, hablarles de Dios, influirles con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí en Hechos 13:47, dice, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto como luz
de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Somos luz, también somos luz. Alumbramos a las personas con el gozo del Señor. Alumbramos. Y donde hay luz, las nieblas desaparecen. Si apagamos aquí los focos, se va a oscurecer. Pero si prendemos, las tinieblas retroceden. Somos luz en medio de las tinieblas. Dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando somos luz, alumbramos y el enemigo tiene que huir ante la presencia del Señor. Quiero hablar de un tercer punto y con esto voy a terminar. Y quiero hablar de este punto muy importante, que es inyectemos su palabra. Inyectemos su palabra. Inyectemos de su amor. Inyectemos de su amor. Vamos a inyectar de su amor. Cuando nosotros inyectamos de su amor, es como una cura para contrarrestar el pecado. Somos la cura para contrarrestar el pecado, porque inyectamos. ¿De quién? Del amor del Señor, es la cura. Dice ahí en 1 de Juan 4:10, dice: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Para qué? Ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados, gracias al amor del Señor hacia nosotros, que estuvo dispuesto a morir por nosotros en esa cruz, y resucitando el tercer día venció a la muerte, y con su sangre preciosa fuimos comprados y nuestros pecados fueron saldados. Él nos ha perdonado, fuimos perdonados. Ese amor contrarresta el pecado, quita el pecado. Y he escuchado hablar a las personas que dicen: no, o sea, que voy a la iglesia, se va a caer la iglesia. No, al contrario, el Señor puede perdonarte, y el Señor puede sanar tu dolor, puede sanar esa herida. Pero tenemos que entender esto: solo Jesús puede salvarte. Solamente Cristo Jesús puede salvarte. Tenemos la cura, el amor del Señor Jesús, que Él te puede salvar. Hechos 4:12 dice: solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por la cual los seres humanos podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay salvación. No permitas que los malos comentarios afecten tu fe. Ignora los malos comentarios. Van a atacarte, van a criticarte, van a señalarte, van a decir que eres un caos, que eres un virus, que solamente estás perturbando. Pero tú no hagas caso. Es más, dile: sí, yo estoy loco, pero yo estoy loco por Cristo Jesús, porque sin Él nada puedo hacer. Sin Cristo Jesús nada soy. Lo necesito en mi vida. Lo necesitamos con nosotros. Y quiero terminar con ese texto que dice 2 de Pedro 3:9. Y esto es una verdad. El amor de Dios es tan grande. El amor del Señor es tan grande hacia nosotros. Y dice ahí en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y esto es muy verdad. Muchos dicen: no, eso no es cierto. Años diciendo que Cristo va a volver. Pero hay un porqué. Hay un porqué. Dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El Señor es paciente, quiere que volvamos al redil.
quiere que volvamos al redil. El Señor no quiere que ninguno se muera, ninguno perezca, sino que todos vuelvamos a su redil. Ahora es tiempo, hermanos, de volver al camino del Señor. Y si tú te has alejado del Señor, si tú te sientes alejado, si tú te sientes perdido, déjame decirte que el Señor hoy te está hablando y quiere que tú vuelvas a su camino, que tú regreses. Y hoy es tiempo de que tú vuelvas. Es tiempo de regresar a los pies de Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que dice que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vuelvamos al arrepentimiento. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, en esta hora estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu gozo, Señor. Podemos sentir tu avivamiento, Señor. Y en esta hora, Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor. Hay varias peticiones, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, conoces lo que sentimos, Señor, lo que necesitamos, Señor. En esta hora, Padre Celestial, yo pongo en tus manos a la iglesia Filadelfia, Señor. Y todo aquel que me esté escuchando a través de YouTube, de las redes sociales, de Facebook, de TikTok, de todas partes donde me vayan a escuchar. Yo oro por esas personas que tienen alguna necesidad, que se sienten sin esperanzas, que se sienten solos, que se sienten alejados. Hoy yo declaro y hoy oramos al Señor, que Él es misericordioso y Él que está dispuesto para perdonarte,